No se escucha. del libro de Romanos, Abajito. capítulo 12 Antonio. del libro de Díselo, Romanos. vete, díselo. Vete, párate allí porque si no, no te va a ver. Vete tú. Antonio, ¿No se escucha? está bajito. Lo que haya. Soy ahorita vero como soy. Probando, ¿se escucha ahora? Ajá. ¿Se me escucha ahora? Sí. Ok, perfecto. Ahorita no se corrió, vero no se ve. Capítulo 12 del libro de Romanos, ¿lo tenemos? Amén. Ustedes son rápidos, yo no lo tengo todavía. Búscalo. Date quieto. Ve, no. Miguel, ¿qué quiere? Te está fastidiando contra la ropa. Bien. Un libro largo, por lo tanto esta predicación va a ser larga. Va a durar 2 domingos. Romano. ¿Eh? Romanos 12. Tiene 2 partes. Señor del cielo y de la tierra, Aleluya. en esta hora nos encomendamos a ti, a tu gracia. Te rogamos que hables a través de nuestras vidas, que instruyas nuestro corazón, que nos llenes de tu palabra, que nos concedas y nos equipes en aquellas cosas que necesitamos, Señor, para la vida y para, como iglesia, trabajar para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mira el título del mensaje, le he titulado a este mensaje: Guías a seguir para la iglesia de Jesucristo. Guías a seguir para la iglesia de Jesucristo, basado en Romanos 12. Este capítulo es como la forma, patrón o estructura que apuntan y señalan lo que es una iglesia saludable. Hay iglesias saludables y hay iglesias que no son saludables. Pero Romanos 12 es una guía que el mismo apóstol da para que exista una iglesia saludable. Si nos dejamos guiar por estas cosas que él nos enseña. La Biblia dice que los santos, los del camino, son conocidos como aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo y siguen la doctrina de Cristo y sus apóstoles. ¿Y Pablo qué era? Apóstol. Apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, esta carta todavía tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Todavía tenemos que seguir estas enseñanzas. Y mire lo que dice la primera parte: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Santo vivo, tú eres, Señor. santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a quedarnos hasta ahí, después seguimos leyendo. La palabra iglesia no se encuentra en el capítulo 12 de Romanos. De hecho, la palabra iglesia se encuentra solamente 5 veces en toda la carta de Romanos. Y todas las veces se encuentran en el último capítulo de esta carta. Sin embargo, no debemos dudar que el apóstol está escribiendo a todas las iglesias del Señor en general y a la iglesia en Roma en particular. Porque es una carta apostólica. Es una descripción de lo que es una iglesia saludable. Y nos tenemos que hacer esta pregunta como iglesia: ¿qué debemos ser como iglesia de Jesucristo? Porque es importante, primeramente, es importante la salud de las iglesias del Señor para todos aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral. Porque muchas iglesias que antes eran saludables, fuertes, vibrantes y con un testimonio poderoso y efectivo, han caído en tiempos difíciles. Algunas han caído bajo influencia de líderes corruptos
otras fueron secuestradas por agentes carnales poderosos, y algunas son desalentadas, desanimadas, y se han rendido al mundo y sus maneras. Sí, hermano. Hermano, tú dices que no hemos rendido al mundo. Mira la música que estás trayendo, eso es del mundo. Desconocimiento de las escrituras. Legalismo 103. Las prácticas del mundo se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Las obras de la carne. Murmuraciones, contiendas, pleitos. Todas esas cosas. Fornicación, idolatría, hechicería, divisiones, iras, todo eso. Eso es el mundo. Eso es una práctica mundana. Señor. Eso es pecado. Eso es lo que refiere el Señor cuando habla del sistema de este mundo. Del mundo regido bajo los sentimientos y las políticas satánicas. ¿Ves? Cuando nosotros vamos a la Escritura tenemos que hacer un estudio exhaustivo de lo que quiere decir, para no esclavizar las almas de los hombres por nuestro desconocimiento o por nuestros prejuicios personales que adquirimos de nuestros padres o de nuestros ancestros. Porque a través de los milenios ha habido muchas personas que han esclavizado a los santos en la iglesia. Y Pablo, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, dice: estos son hermanos que han entrado encubiertamente en nuestros contornos para reducirnos a esclavitud. Pero de momento dice, porque Pablo era terrible, radical, a lo cual ni por ningún momento, ni por un momento accedimos a someternos para que la palabra de Dios permaneciese entre nosotros. Hermano, ¿tú sabes por qué Dios me envió aquí? Porque no fui yo. Él me envió con un martillo, con su palabra, para que tú conocieses la libertad de su Hijo. Amén. Y romper aquella piedra, aquel grillete donde estás atrapado y estás esclavizado, aún por tus propios pensamientos. Porque el Señor quiere que tú comiences a vivir como un hijo libre de Él. Amén. Y a gozar de lo lindo de la vida cristiana. Aleluya. Porque no hay mejor vida que la vida cristiana. Sí, Señor. Es la mejor que se disfruta. Es un gozo excelente para cada uno de sus santos. Gloria a tu nombre, Señor. Así que vamos a dibujar un cuadro en esta mañana. Y vamos a pensar en la iglesia que somos tú y yo. La iglesia de Jesucristo. No las cuatro paredes. Vamos a pensar en nosotros como en un edificio. ¿Quieres el edificio? Nosotros. ¿Quieres la casa de Dios? Nosotros. Nosotros. Usted y yo. ¿Quiénes son las piedras vivas que componen esa casa? Nosotros. ¿Y cuál es el cemento que nos debe unir? Jesucristo. El amor. Jesucristo. El árbitro que debe regir nuestros pensamientos, que debe gobernar nuestros corazones, es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos debe constreñir a pegarnos los unos a los otros, amarnos entrañablemente de corazón puro, como un cemento, tú y yo pegados ahí. ¿Está bien? El uno con el otro. Amén. Porque eso es lo que el Señor manda. Y vamos a hacer un cuadro de la iglesia como una estructura, como un edificio. Y lo primero que necesita un edificio es un fundamento. Necesita una base, un cimiento. Amén. Y el cimiento se encuentra en Romanos 1:2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí está el cimiento. Vamos a echar un cimiento en este edificio. Aleluya, Señor. Dios te bendiga, papá. Mira el edificio. Según la escritura en este texto, podemos ver que el cimiento o fundamento del edificio de Dios
que es Cristo, dice que en ese cimiento fundamento todos debemos estar comprometidos con el Señor. Escuche bien, si usted quiere un fundamento firme, ese fundamento requiere compromiso. Compromiso serio. No de uno ni de otro. De toda la iglesia de Jesucristo. Una iglesia saludable es una iglesia comprometida con Cristo. Donde todos los hijos de la casa se comprometen con el Señor. Porque son comprometidos ¿en dónde? A Él. Miren lo que dice el texto que leímos. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando la Biblia habla de este texto, está hablando de una relación vertical. Una relación entre Dios y tú. Mire, esto es entre Dios y tú. Una relación vertical. Antes de que este edificio sea lanzado y que crezca hasta arriba, tiene que haber una relación y un compromiso real tuyo con Dios y de Dios contigo. Ahora yo les puedo asegurar que Dios está comprometido con ustedes. De otra manera nunca hubiese entregado a su hijo. Hasta allí lo llevó su compromiso. Así de comprometido está Dios con nosotros. Ahora, dice la escritura aquí que el que toma la iniciativa en este fundamento, ¿quién es? Él. Dios por su misericordia. Por eso el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Dónde comienza todo? En la misericordia de Dios. ¿Dónde comenzó la estructura del edificio que es la iglesia? ¿En la mente de quién? De Dios. En la mente nuestra. Nosotros lo ideamos, lo maquinamos. Jamás. Pero Dios, el arquitecto del universo, está construyéndose un pueblo, un templo, un lugar no hecho de manos de hombres para habitar en ellos. Amén. Tú y yo somos parte de ese templo. Tú y yo somos las piedras vivas que Él ha escogido. Así que la misericordia de Dios es el punto de partida, y todo lo que hacemos en respuesta a todo lo que y todo lo hacemos en respuesta a todo lo que Él ya ha hecho. Así que lo que la iglesia hace es responder. Vamos a la escritura romana, capítulo 11, versículos 30 al 36. Porque el así que Pablo habla nos lleva hacia atrás. Romanos 11, 30 al 36 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, pero que para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Está hablando de judíos y gentiles. No está hablando de la humanidad entera. El contexto de lo que se está hablando aquí es de aquella casa de judíos y de aquellos creyentes. ¿Ve? Y de momento dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos lleva a este versículo. Así que significa que toda respuesta de nosotros tuvo una iniciativa. Ejemplo, la Biblia dice, si nosotros amamos a Dios fue porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Amén. Si el Señor nos manda a la obediencia es porque ¿quién obedeció primero? Jesús. Jesucristo se sometió a la obediencia. Obediencia hasta la muerte de cruz. ¿Ven eso?
comprometemos nuestras vidas al Señor, a Dios a través de Jesucristo. Por eso es que allí dice, mire, pero hermano, usted ha estado hablando de la palabra compromiso. Yo no he visto la palabra compromiso en ese texto bíblico, ese versículo 1 y 2 de Romanos. Ahí lo dice. Busque el versículo, la palabra comprometido, compromiso. ¿Lo encuentran? ¿Aparece ahí? Sí. Mira cómo lo aparece. Lo que pasa es que se ve un poco diferente. Dice sacrificio vivo. Ok. El sacrificarse en vez de muerte. Envuelve muerte, ¿verdad? ¿Qué más comprometido que eso? Hasta la muerte. La Biblia dice que debemos presentarnos a Dios como Sacrificio vivo. como sacrificio viviente, De olor fragante. ¿verdad? Sacrificio vivo. Nos ponemos en el altar del Señor cada día de nuestras vidas. En nuestra experiencia inicial de salvación, Cristo viene a nuestras vidas, pero luego continuamente, diariamente, nos volvemos a comprometer con Él. ¿Sabía usted que el compromiso con Cristo es diario? ¿Sabía usted que tiene que hacerse diariamente? Lo voy a demostrar bíblicamente. 1 Corintios 15:30. 1 Corintios 15:30. Mira lo que Cristo está diciendo por medio del apóstol Pablo acerca del compromiso que Dios requiere de su pueblo. Qué chula. Allí dice, ¿lo tienen? Mire cómo lo dice Pablo. Habla de compromiso otra vez. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Ve lo que está haciendo Él? Diariamente está haciendo un compromiso con Cristo, de tal manera que cada día, ¿qué hace? Muere a sí mismo. El creyente no es aquel que vive de antiguas gracias y bendiciones. Es aquel que se extiende hacia adelante de gracia en gracia y de gloria en gloria. Nosotros no podemos vivir de los milagros de nuestros padres o abuelos. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida en Cristo hoy y movernos en la extraordinaria voluntad de Dios. Cada día morir a nosotros. Pero requiere compromiso. Esto no es como muchos piensan. Mire, se lo voy a poner así. Cada día en las iglesias de Cristo a nivel del mundo se hace un llamado. Ese llamado puede ser de diferentes maneras. Puede ser a la salvación, a la reconciliación o al compromiso. Siempre son las mismas tres. Se pueden llamar diferentes, pero siempre es lo mismo. Ahora, el creyente que vive comprometido, que ha sido llamado, sabe que tiene que hacer las cosas, pase o no pase al frente. Pasar al frente o no pasar al frente no decide el hecho. Es la existencia, el caminar diario. Hay algunos que dicen, yo no voy a pasar al frente porque yo no me quiero comprometer. Amigo, te digo desde ahora, si tú no te comprometes con Cristo, tú no eres de Cristo. Tú estás diciendo que yo soy un converso, sí. Si tú no estás comprometido en la obra de Jesucristo, tú no eres de Jesucristo. Tú no conoces al Señor. Porque el que conoce al Señor se ofrece diariamente como sacrificio vivo. Diariamente muere a sí mismo para Cristo. ¿Significa que es perfecto? No. ¿Significa que no comete errores? No, eso no es lo que significa. Comete errores, no es perfecto, tiene sus caídas. Pero en su mente él está siempre consciente de para qué fue llamado y para qué Dios lo llamó.
Y aunque tiene sus caídas, se levanta porque el Señor sostiene su mano y sigue hacia adelante al blanco de la suprema vocación, al llamamiento de Dios. Se levanta y dice: Señor, ayúdame, y sigue caminando. No es tan solo venir al frente y decir yo quiero. Eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Pero se manifiesta en el hecho. La verdad es que usted hace un compromiso con la boca y con el corazón. Pero ese compromiso con la boca y el corazón no es tan solo un día. Pablo dice: os aseguro, hermanos, que cada día muero. Así que la confesión y el compromiso de Pablo era uno diario. No había excusa. Él sabía que, porque eso de pasar al frente se lo inventaron hace como 200, 300 años. Que pasara o no pasara, sabía lo que Dios lo había llamado. Él sabía lo que Dios lo había llamado. Y usted y yo tenemos que saber el llamado que Dios nos hace. Somos sus hijos. Somos su familia. Y ya de por sí eso envuelve un compromiso. Hay un lazo, hay algo, hay un llamado de Dios. Pero hermano, es que me siento débil y no tengo la fuerza. Dios abrirá camino, Dios te dará la fuerza, Dios te dará las herramientas. Él no está diciendo que lo vas a hacer solo. Él nunca ha invitado a nadie a hacer algo para él por su propia fuerza. A un hermano que aparece le dice: fuérzate con esta tu fuerza, le dice, y yo estaré contigo. Una persona que tiene el fundamento claro, una iglesia que tiene el fundamento claro, es una iglesia que primeramente sabe que el punto de partida es Dios. Segundo, que el medio por el cual nos comprometemos es a través de Jesucristo, por medio de un sacrificio vivo de nosotros, de un compromiso diario en el cual cada día morimos. Y es una iglesia que se enfoca en la voluntad de Dios. Amén. El enfoque no es tus sentimientos ni los míos. El enfoque no son tus gustos ni los míos. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y yo quisiera que tú entendieras esto, hermano. Porque cuando tú lo entiendas vas a ser feliz. Eso te va a libertar. Porque no es entonces tu voluntad ni la mía determinar la voluntad de Dios. Y no tenemos que estar tirando puños al aire, porque la voluntad de Dios, Él nos la va a dejar saber y nos la deja saber. Porque si no estaríamos desorientados, pero Él no quiere que tú andes por la vida desorientado. Él quiere que tú andes claro en la verdad. Por eso Él es comparado con una roca firme. Así que en ese fundamento que es la iglesia, conocer esa voluntad y obedecerla se vuelve nuestro enfoque primordial. ¿Qué era lo que motivaba a Jesús en los días de su carne? ¿Cuáles eran las palabras que continuamente se escuchaban en su boca, en su vocabulario? Le agradó al Padre. Oh sí, Padre, porque así te agradó. No hago yo mi voluntad, sino lo que aquello que... Así que el enfoque de la iglesia es andar y vivir en aquello que le agrada a Dios. Pero para ello debemos saber qué le agrada a Dios. Dios ha dicho y enseñado en su palabra qué le agrada y qué no le agrada. Me acuerdo aquellas palabras de Jesús en Lucas 10:21, donde dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Yo imagino a Jesús como que y dijo: yo te alabo.
Así que cuando uno se regocija en el Espíritu, ¿qué es lo que uno hace? Alaba. Como dicen por ahí nuestros hermanos, alaba lo que Él vive. Cuando uno está regocijado en el Espíritu, alaba. Jesús dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él se deleitaba en aquello que era el deleite de su Padre. Tenemos que entonces investigar como cristianos qué deleita, cuál es el deleite de nuestro Dios y deleitarnos en ello. Si el deleite de Dios es Jesucristo, ¿en quién nos vamos a deleitar? En Jesucristo. Acuérdense, el deleite de Dios es Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Dice la palabra que el deleite de Dios es Cristo. Un día Dios miró sobre los cielos, había una multitud y un hombre viene y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel hombre descendió a las aguas y fue bautizado. Y dice la Escritura, se abrieron los cielos y una voz se escuchó desde las nubes mientras descendía una paloma y se reposaba en el hombre. Y aquella voz estruendosa, poderosa, como un terremoto, como un relámpago, dijo, he aquí mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, en el que me complazco. Es que me causa placer, mi hijo. Lo disfruto. Y por eso sabemos que el deleite de Dios es su Hijo. Y si ese es el deleite de Dios, ¿qué debemos hacer los creyentes? ¿Cómo nos deleitamos en Jehová? Cuando nos deleitamos en su Hijo. Piensa en esto. Resumiendo un poco este punto. Toda la gente del Señor, pero particularmente los líderes de la iglesia, son recipientes de su misericordia. Y han comprometido sus vidas a Él. Y diariamente, porque cada día mueren, su enfoque es volverse más como Él y hacer su voluntad. Ese es el resumen de todo lo que acabo de decir. De ese fundamento, de ese cimiento, de ese comprometerse con el Señor. Repito, toda la gente del Señor, pero particularmente los líderes de su iglesia, han sido recipientes de su misericordia y han comprometido sus vidas a Él. Y diariamente su enfoque, su visión, su mente es volverse más como Jesús y hacer su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Pero el edificio no tan solamente tiene un cimiento. Y aquí en este punto que vamos a acabar. La otra parte para la semana que viene. Después tiene una estructura. La estructura se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Voy a leer el versículo 3. En el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren cómo lo dice. La estructura entonces es que cada creyente continuamente está creciendo en Cristo, porque la estructura son las paredes, ¿verdad? Y todo lo que ello conlleva. ¿Y qué pasa con las paredes en un edificio? Se van levantando, ¿verdad? La estructura va creciendo y se va levantando.
Por lo tanto, la estructura en la iglesia de Cristo saludable es una iglesia donde cada creyente, escuche bien, está creciendo en Cristo. Esto nos habla entonces, si primero hablamos de la relación vertical con Dios, ahora estamos hablando de las relaciones internas, ¿verdad? En una casa hay estructuras de todas clases de cosas. Mira, hay vigas, junturas, columnas, y le llamamos a eso el esqueleto, con todas las parafernalias, cablerías y cosas que usted le quiera poner. Estas cosas que están en esas paredes son invisibles. Usted ahora mismo ve la tubería que pasa por dentro de estas paredes. ¿La ven? ¿No? Son invisibles a nuestros ojos. Pero si estas cosas están ausentes o se construyen pobremente, toda la estructura estará en peligro. Aunque no se ve, fíjense, lo que está sucediendo dentro de la pared, lo que puede estar sucediendo en nuestro corazón, en la iglesia, aunque hay muchas cosas que no se ven, si estamos creciendo, pero lo estamos haciendo pobremente, no como el Señor lo manda, la estructura entera está en peligro. Puede ocurrir que cortocircuito, hay un movimiento, si no está todo bien unido, se cae. Los miembros de la iglesia entonces deben ser saludables primeramente con ellos mismos. ¿Cómo es un miembro saludable? Vamos a explicarlo. Un miembro saludable, según el versículo 3, dice que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí mismo con cordura, de acuerdo a lo que ha recibido de Dios. O sea, lo que está hablando aquí es que un miembro saludable de la iglesia de Jesucristo es humilde. Es humilde. Pero tampoco es un arrastrado. Escuche bien, arrastrado y humilde son dos cosas distintas. Porque dice ahí, no es que no tenga concepto alguno, sino que no tenga un concepto más alto que el que debe tener. Mirándose a sí mismo con cordura. Por lo tanto, está hablando de una persona humilde, pero que no es arrastrada. Tiene una sólida pero balanceada visión de sí mismo. Tenemos que tener eso. Una sólida y balanceada visión de nosotros. Tenemos que saber quiénes somos tú y yo en Cristo. Sabemos que somos pecadores salvados por gracia, pero también sabemos que somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Y tenemos una naturaleza que ha sido depositada en nosotros divina, para participar de las excelencias que Él ha preparado para todos los que le aman. Pero el creyente es humilde al respecto de eso. Pero tampoco es un arrastrador ahí. Jesucristo está tomando a las personas que están en el suelo y las está poniendo de pie. Amén. La labor de coger a una persona que está de pie, tirarle al piso y aplastarle y arrastrarlo, ¿quién es? Del diablo. De Jesucristo. Esa labor no es de ustedes. Ustedes son la iglesia de Dios. Esa labor es de el enemigo de la salud, que se complace en ese es su deleite. Destruir, matar, robar. Pero no el deleite de los santos. El deleite nuestro es otra cosa. Nosotros tenemos también que estar saludables en relación con el cuerpo como un todo. El versículo 4 y 5 de Romanos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto significa
que somos parte de algo grande, que pertenecemos a un grupo, que el creyente fue diseñado para ser un ser solitario. El Señor nos creó para habitar en familia, para relacionarnos los unos con los otros. No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Cada uno de ustedes es tan importante como la persona que está predicando ahora mismo. En ninguna manera, en ningún momento de mi vida, yo jamás seré superior a ninguno de ustedes. Independientemente de las revelaciones que pueda recibir de mi Dios, eso no me hace superior que ninguno de mis hermanos. Yo soy un hijo de mi padre y usted también. Acuérdese de eso. Por lo tanto, usted no tiene que someterse al menosprecio de las personas. Escuche bien. Si alguien lo menosprecia, usted no le hace caso. Dé a la persona por loco. No se lo diga a otra persona porque se convierte en murmuración. Dígaselo al Señor, mándalo acá Pestrano pronto porque se tostó. O a dónde es que me llevaron. A mí me llevaron porque yo también estaba, a mí me llevaron a un lugar por allá en Bayamón que no voy a decir nombre. Señor, porque está diciendo mentiras, porque yo sé quién yo soy en ti. Yo soy tu hijo amado. Amén. Y tú pagaste un precio por mí. No soy mejor que mis hermanos, pero sé quién soy. Soy tuyo. Amén. Tuyo soy, Señor. Y eso es maravilloso. Una persona así tiene aprecio profundo por toda la congregación. Mientras más ama al Señor, más atesora a sus hermanos. Hermanos, mientras más ustedes se relacionen con Dios, más amarán a cada uno de sus hermanos. Porque eso es lo que hace Dios, te inunda de su amor infinito. Una persona como estructura creyente sabe cuáles son sus dones y los acepta. No está celoso por los dones del prójimo. Sabe disfrutar cuando otro es levantado y gozarse con él. Hay personas que tú haces algo y ellos rápidamente empiezan a criticar. O te mandan a hacer algo o dicen yo lo haría mejor. Esas son características de una persona no saludable en una iglesia. Porque comienzas a menospreciar las cosas que hacen tus hermanos. Ay, ese adorno no me gustó. Yo hubiera hecho esto. ¿A quién menospreciaste? Ay, yo hubiera hecho esto de esta manera. ¿A quién menospreciaste? Ah, eso está construido para ser una porquería. Yo lo hago mejor. Eso es orgullo. Eso es pecado. Eso no es saludable. Tú no fuiste llamado para eso. Yo cocino mejor que todo el mundo. Yo sé el mejor que predico. Nadie canta como yo. El güiro. Yo me he hecho al hermano Víctor en el bolsillo tocando güiro. ¿Entiendes? Ese tipo de actitud debe empezar a mermar y finalmente desaparecer en nuestra vida. Debemos amar y apreciar a nuestros hermanos. Amén. Cuando veamos que Dios los está usando, glorifica a Dios por ellos. Y pídale, Señor, estoy loco por saber. Estoy loco por saber lo que tú tienes para mí porque tú me diseñaste para hacer algo para ti. Lo que sea que sea. Aquí. Amén. ¿Ves?
piensa de sí con cordura y respeta a su hermano viéndolo como superior a sí mismo. Ellos aceptan sus dones y los usan en la congregación de una manera que honre a Cristo y edifique el cuerpo, que es la iglesia. En resumen, y termino aquí, esta segunda parte de la estructura. En la iglesia no hay lugar para llaneros solitarios, ni para gente con solitaria, así que vaya al doctor. No hay lugar para llaneros solitarios, porque eso es lo que compone una iglesia saludable. Son gente que cada uno, como coyunturas y ligamentos, se unen, se aprecian. Aún en las diferencias se valoran. Las diferencias a los creyentes deben hacerlos fuertes, no débiles. Escuche eso. La gente, como resumen, debe verse a sí misma como parte del cuerpo de Cristo. ¿Estás aquí hoy? Te ven como parte del cuerpo, eres parte de un todo, estás funcionando, entrelazándote con tus hermanos para la obra que Dios te encomendó. Tercero, ellos no van a exaltarse a sí mismos por encima de otros, porque son humildes y piensan decir con cordura. En otras palabras, hermanos, una iglesia saludable, la estructura de una iglesia saludable, la gente saludable de Cristo, ellos no son solistas, ellos son intérpretes en la sinfonía o coral del Señor. Amén. Escuche bien. Somos parte de la sinfonía celestial. Amén. Se escucha un silencio en los cielos al dar el gran yo soy, otra dirección, y un coro todo vestido de blanco espera la señal del Creador y comienzan a decir sinfonía, sinfonía celestial. Adora al anciano de días. Toda creación, pequeña o grande su voz, se levanta en adoración en la sinfonía. Señor del cielo, gracias por este día. Gracias por cada sangre. Gracias por cada vida. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada visita, por cada persona que está aquí con nosotros, porque por razones de enfermedad u otras circunstancias no pueden venir. Son parte de nosotros, son nuestra familia, nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, a tener un fundamento de compromiso, Sí, Dios mío. y una estructura que continuamente crezca, constante y firme en ti. Sí, Señor.